Muy buenos días, familia de Radio Redimido, sean bienvenidos a este espacio, señores, agradecido del Señor de que me permita brindarles hoy, traerles este programa Testimonios de Vida, acompañado de una hermana de la iglesia Creemos, de la Isabelica, específicamente de la Espiga de Oro. Ella forma parte de esa iglesia, se trata de la hermana Pastora Escalante, que hoy en Testimonios de Vida quiso brindarnos la oportunidad de conocer su historia, una historia que vamos a llamar una historia de resiliencia y fortaleza, porque te invito a que te quedes y la escuches, porque es una historia que habla de mucha fortaleza y de cómo a través de tantas dificultades y de situaciones complejas, en la pérdida de familiares, específicamente de hijos, Dios la hizo una mujer, la fortaleció y le dio la suficiente resiliencia para salir adelante. Por eso esa historia hoy la llamamos así, Pastora. Pastora, bienvenida a los micrófonos de Radio Redimido, específicamente al programa Testimonios de Vida. Hoy en día, todo lo que está pasando aquí en Venezuela y allá en Colombia, en nuestro país hermano, necesita de testimonios como estos. ¿Por qué? Para que sean edificadas esas vidas a través de nuestras historias, en donde se refleja mucha pérdida y mucho dolor. En medio de tantas cosas, pues siempre está la mano de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo haciendo maravillas. Así que, Pastora, me gustaría que nos cuentes un poco tu historia, conozcamos esa historia tuya, que es tu historia de resiliencia, esa historia que estamos hablando ahí. Bienvenido. Bueno, bienvenido también tú a este momento tan grato, ¿verdad? Porque te doy gracias a Dios por darme la oportunidad de dar parte de mi vida, de mi testimonio. Y gracias a ti, Ricardo, de verdad. Aquí estoy. Puedo contar desde un principio que mi vida, cómo fue a través de muchos años atrás. Fui una mujer realmente muy dolida, fui abusada, fui maltratada, pero luego fui conociendo la vida, pues, y hasta empezar a tener a mis hijos. Y de verdad que he visto la mano de Dios desde un principio, ¿sabes? Desde en este momento de tanto sufrir. Ya, empezamos con la historia, la estamos centrando, yo la estaba centrando en la pérdida de wow. Sí, sin embargo, fíjense cómo comienza Pastora hablando de un maltrato y de un abuso. Que eso también, pues, obviamente es parte de la historia de cada uno. Porque igualmente, pues, el Señor me empezó a fortalecer desde ese entonces, que yo no me había dado cuenta, en realidad, lo que Dios significaba para mí. ¿No lo conocías en ese momento? No conocía a Dios en ese momento. Claro. Y empecé a conocerlo a partir de las pérdidas de mis hijos. Cuando parte mi primer hijo, de forma trágica, fue muy, muy duro, porque conseguirte con algo que no esperabas. Pero en ese momento, bueno, yo lo que hice fue, ahí empecé a sentir que Dios me empezó a fortalecer, ¿sabes? Porque cuando me dan la noticia, y que fui yo misma la que fui a ver a dónde estaba mi hijo, y me di cuenta que si era lo que ya venía como Dios mostrándome, pues, que sí había pasado, pero que de repente me uní con mi familia y me tomé de las manos con ellos y empecé a orar, y le dije que solamente Él era mi fortaleza. Pues desde ese momento yo empecé a sentir que Dios estaba en mi vida. Yo recuerdo mucho que cuando enterramos a mi hijo un día sábado, el día domingo yo estaba en la iglesia. Santo, maravilloso. Sí. Yo ahí me di cuenta, oye, qué tremendo.
3 días tomando pastillas para dormir, ¿sabes? Porque era muy duro lo que estaba viviendo. Una noticia que fue, primero, nadie puede esperar una noticia de ese No, tipo. para nada. Y cuando llega, exacto, menos de un hijo, una de las cosas más fuertes que hay precisamente es la pérdida de un hijo. Tú la experimentaste, pastora, no una, sino 3 veces. 3 veces. 3 veces Wow, de verdad. muere mi hijo Leonardo, fue mi primer hijo que falleció, era el tercero de mis hijos. Y en ese momento en que fallece Leonardo, pastora, ¿ya tú conocías a Cristo? Sí, Pues realmente sí estaba yendo, había ido a la iglesia ya por medio de mi mamá y por la partida de mi hermano menor, pues yo empecé a conocer a Dios, pero no realmente como lo siento ahora, ¿sabes? No como lo sentí después de la pérdida de mis hijos, porque siento que realmente ahora sí, ¿cómo te digo? Es ese Dios que me sacó, ¿sabes? Que me levantó de donde estaba. Sí, porque quizás muchas personas en momentos de pérdidas, ejemplo, lo que está pasando hoy en día allí en La Guaira, lo que pasó en La Guaira el 24 de junio, que fue ese terremoto terrible que azotó a Venezuela, doble terremoto, muchas familias que lo perdieron todo. Wow. Y una compañera de trabajo me preguntaba, ¿cómo puede una persona avanzar en la vida cuando lo pierde todo? Yo le dije, simple, con Cristo en su corazón. Esa es la única forma, es la única manera. Es la única manera, y esa fue la manera en que el Señor, en la pérdida de Leonardo, comenzó a tocar tu corazón. Ya venías en un proceso, porque es que también, pastora, pasa que la mayoría de las personas, cuando vivimos procesos de pérdida o de enfermedades terribles, quizás tenemos un primer encuentro con Dios, pero es un encuentro leve, no es un encuentro, y la mayoría de los casos sucede así. Es un encuentro real. No es un encuentro al 100%, es como el primer contacto, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás no aprendemos de una sola vez, y entonces por eso es que quizás Dios permite otras situaciones, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, luego que pasa esto, pues... ¿Eso fue en qué año, perdón? Wow, van a ser 15 años. Hace 15 años. Luego, a los 2 años de haber perdido a mi hijo, se enferma mi hijo Alexander. Él era el tercero de mis hijos. El tercero. Leonardo era el menor. Sí, menor que Alexander. Okay. El primero fue Jamie. Ya. Luego Alexander, Wendy, perdón, y luego viene Alexander. Bueno, resulta que cuando se enferma mi hijo Alexander, le diagnostican que sus riñones no funcionan. Entonces, otro proceso para mí. O sea, yo iba de proceso en proceso. Sí. Pero bueno, ahí me tenía Dios aprendiendo cada día. Sí. Y recordándome que tenía mis demás hijos, ¿sabes? Porque yo decía, oye, no puede ser. Yo cuando pasa lo de Leonardo, que empiezo a tomar pastillas, llega un momento como a los 6 días, creo, no llegué a la semana, y digo, ¿por qué estoy tomando pastillas? Yo no voy a tomarme una pastilla para dormir. Hasta hoy las tomo. Y las tomé hasta ese momento. Yo no quise tomar más pastillas porque yo dije, yo no voy a depender de pastillas, yo voy a depender de ti, Señor. Y ahí yo empecé a orar y ahí empecé a dormir sin pastillas. De hecho, yo comía y decía, ¿por qué estoy comiendo? Dios mío, si yo perdí a mi hijo. Pero, pero yo decía, pues estoy comiendo porque Dios me ha fortalecido. Así es. Por eso que tu historia se llama así. Historia de resiliencia y fortaleza. Así que, hermanos, queridos hermanos, ese programa va a estar maravilloso. El día jueves también lo vamos a tener en la radio sonando. Y vamos a todo esto, pastora, esta entrevista completa la vamos a colocar en YouTube, completa la vamos a ver por allí. Y a través de las redes sociales de Radio Redimido vamos a ver fragmentos de la entrevista. Y vamos a invitar a las personas que también la escuchen toda, porque yo sé que esta historia de pastor, esta historia de resiliencia y de fortaleza va a ayudar a muchísimas personas que en este momento están en medio
de situaciones de pérdida, y más allá de pérdida, una pérdida absoluta, porque es que perdieron a toda su familia y hasta sus bienes. Entonces, es momento donde realmente, hermano que me estás escuchando y que me estás viendo, necesitas al Dios de Israel, necesitas a Jesucristo, que Él es el único que te puede ayudar como ayudó a Pastora en aquel momento, ¿cierto, Pastor? Y me sigue ayudando. Y te sigue ayudando, porque hoy en día... Pues, vinieron el proceso, pero para mi vida personal, pues, sí. de dolencias y todo aquello. Y me gustaría que cuentes la parte de cuando Alexander entra en el problema de los riñones. ¿Qué sucedió posteriormente? Bueno, mi hijo le diagnostican eso y se vio bastante delicado. Empezamos a ir al médico y todo aquello. Viene la parte de diálisis, que también fue muy fuerte. Lo dializamos. Las primeras semanas fue en un centro de salud y luego en la casa. Preparamos una habitación para dializarlo y me tocó hacerlo cada vez con mi hija. Que gracias a Dios pues tenía conocimiento de lo que es la parte de enfermería y eso me ayudó. Luego los médicos empiezan a hablarme de un posible trasplante, pero que había que esperar muchísimo para saber si podía recibir uno de un fallecido o de un familiar, que fuera compatible con mi hijo. Y bueno, vino el proceso a ver quién podía hacer. Mi hija, que fue quien le donó, que es mi hija Alejandra, la menor de mis hijas, sale embarazada. Padre amado, en medio de ese proceso. En medio del proceso sale embarazada Alejandra. Oye, a mí, yo dije, bueno, porque ella era la que estaba compatible con él, okay. 100%. Entonces yo decía, bueno, Señor, yo espero en ti y vamos a esperar a ver, hijo. Él se desanimó en un momento, pero después dijo, bueno, mamá, vamos a esperar que tenga el bebé y después ver. Pues sí, tuvo el bebé y rapidito. Después que tuvo el bebé a los meses, yo creo que 4, 8 meses, creo, no llegaba el año al bebé, cuando nos decidimos a volver a empezar el proceso. Y en ya sabiendo que era compatible. Sí, okay. Y ahí, bueno, ya vino todo el proceso y lo operan a los 2 allá en Caracas. Ok, perfecto. Terminamos esto, que operan a mi hijo, recibió su riñón excelente y cuando vino la recuperación y todo aquello, mi hija se recuperó, excelente. Y de verdad, agradecida con Dios por ese momento, porque no era fácil también mi hija desprenderse de un órgano y de depender de un solo riñón para continuar su vida. Mira la historia de Job, una historia tan tremenda como Job. Yo iba a nombrarte eso, Bueno, mira la historia tan tremenda de Job, cómo Job perdió todo. Pero como Dios, en medio de esas pérdidas, Dios le retribuyó todo al doble. Entonces es maravilloso ver tu historia cuando tú cuentas que pierdes un hijo, tu hijo menor, en medio de una situación fuerte, pues. Luego llega un proceso de una enfermedad en tu hijo, donde sus riñones no le funcionan, y empiezan las bendiciones de Dios. Ahí es la parte maravillosa. Porque Dios te bendice doble. ¿Por qué? Porque te dice, tranquila, aquí está tu hija que tiene un riñón igual o mejor que el de tu hijo para que se lo doble. Se lo donó. Qué experiencia tan hermosa, porque eso creo que los unió aún más como hermanos, ¿cierto? Sí. Y aparte de eso, bendijo a tu hija con un bebé, que por cierto es un adolescente, ¿verdad? Tiene 14 años. La gloria es para Dios. O sea, son bendiciones de Dios, donde tú, hermano, que nos estás viendo y que nos estás escuchando, tienes que ver que los propósitos de Dios son maravillosos, porque es que Dios no improvisa. Dios no es un Dios que improvisa, yo siempre lo digo. Dios no hoy un día no se paró y dijo, bueno, yo voy a inventarme esta para Pastora. No, Él hace las cosas tan perfectamente que mira estas 2 primeras historias que nos cuenta, wow, que son sorprendentes. Así que, Pastora, de verdad que yo siempre te lo he dicho, te admiro profundamente, porque wow, no es fácil todas las situaciones que has vivido, pero ver esa maravilla que ha hecho Dios en tu vida es maravilloso. Bueno, después que mi hijo se recupera, él sigue trabajando,
se le da la oportunidad de irse del país. Primero estuvo un tiempo en Panamá, luego regresa a Venezuela, luego se vuelve a ir del país, a Ecuador, donde, bueno, fue a trabajar igual, donde estuvo un tiempo con la familia, hasta que, pero él allá, lamentablemente, pues él empezó a descuidarse un poco con su salud, sabiendo que él no podía hacerlo, porque él era una persona trasplantada, ¿sabes? Y podía correr su riesgo. Y allí, pues, una noche me avisan que mi hijo estaba en un hospital bastante delicado. Recuerdo que Leonor me llamó y me dijo que si estaba de acuerdo que lo intubaran. Y yo lo que hice fue tirarme al piso, arrodillarme delante de la presencia de mi padre y decirle, eres de tus manos. Sí, sí. No soy quien para decirte que lo dejes. Tú tienes la última palabra. Mi hijo, le dije, depende de ti, Señor. Tú lo dejas o parte contigo. Y seguí orando, como a la hora me llaman para decirme que mi hijo partió. Bueno. ¿Tú se lo diste a Dios? Sí, se lo entregué. Le dije, Señor, ahí lo tienes. Tú me lo regalaste y gracias por el tiempo que me lo diste. Porque recuerdo clarito que le dije, en ese momento le dije, gracias por el tiempo que me lo diste. Bueno, fue todo un proceso traer a mi hijo para acá, verlo por última vez y bueno, fue tremendo también. Mi hijo para mí fue, oye, era un apoyo tremendo y igualmente yo con mi hijo éramos muy pegados, ¿sabes? Mucha unión. Mucha unión. Hay relaciones de madre e hijos que son así, realmente hermosas, bonitas, sinceras. Sí. Bueno, luego pasa esto de Alexander. Perdón, Pastor, y recordando algo, que Alexander fue la misma persona que tuvo sus problemas con los riñones. O sea, que había superado un proceso sí, ya de tenía una enfermedad. 5 años con el riñón. Claro. 5 años ya tenía ya con el riñón trasplantado. Wow. Qué tremendo, qué tremendo. Sí. Otro proceso que tuviste que vivir. Vivir de nuevo la pérdida de un hijo, porque como dice la gente, y es tan cierto, Ricardo, de que te dice, mira, pierdes a tu mamá, eres huérfano. ¿Ah? Sí. Tu mamá, tu papá. Pierdes a un esposo, eres viuda. Claro. Pero pierdes un hijo y esto no tiene calificativo. Wow. Porque no lo hay. Sí. No lo hay. Esto hay que vivirlo. Sí, la persona que haya perdido a su hijo sabe de qué estoy hablando. Sí, realmente sí. Es un dolor que de verdad yo creo que no tiene explicación, no hay manera de cómo explicarlo ni cómo se... La pérdida de los padres duele. Yo perdí también a mi padre y mi madre. De hecho, perdí a mi padre en un accidente de tránsito terrible, pero yo creo que ese dolor no lo supera la pérdida. No, nadie. Yo perdí a mi madre, bueno, a mi padre. Pierdo a mi madre y comparo el dolor, porque lo puedo comparar, y me duele muchísimo haber perdido a mi madre, que muchas veces la extraño para que si me duele una pierna, pues mi mamá me sobaba. Pero, oye, la pérdida de un hijo, eso se siente como de las entrañas, ¿sabes? Y ahí es donde entra Dios precisamente, pastora. ¿Por qué? Porque precisamente allí, en medio del dolor, es cuando realmente Dios se manifiesta y llega la grandeza de Dios. La palabra lo dice, Dios es nuestro consolador, es quien nos va a consolar. ¿Verdad? Tú podrás estar en medio de una pérdida tan tremenda como quizás personas que están viendo hoy este video, este audio, lo están escuchando y están en medio de una situación muy tremenda de pérdida. Pero realmente cuando el único que te puede dar la paz y el consuelo se llama Jesucristo. Amén. Ese Dios que tú buscaste en medio de todos esos procesos, porque ya habías venido de la pérdida de tu hijo menor, luego viene de tu hijo varón menor, porque era el varón menor, ¿cierto? Sí, Leonardo.
posteriormente la enfermedad que viviste con Alexander, luego llega la pérdida de Alexander, precisamente en medio de esa enfermedad y de toda la situación que presentó. Pero bueno, Dios igual de alguna u otra forma se manifestó en tu vida y fue el único que te pudo mantener firme y darte esa fortaleza y esa entereza de contar la historia como nos las estás contando hoy, acá en que te doy las gracias por eso. Quiero darte las gracias de parte de Radio Redimido y de Testimonios de Vida, que es este programa, de tener ese gesto de querer compartir con nosotros tu historia, que no todo el mundo le gusta contar sus cosas, ¿no? Sí. Pero Es bonito hacerlo, ¿sabes, Ricardo? Porque, como dices tú, pues ahorita en La Guaira hay tantas madres que perdieron a sus hijos, sí, tantos hijos que perdieron a sus padres. Y así pues, y esto no es solamente para las madres, esto es para todo aquel que ha pasado un proceso fuerte, ¿sabes? ¿Y qué les puedo decir? Pues que el único que puede levantar, el único que puede sacarte de una depresión, ya, se llama Jesús. cuéntale a la audiencia cómo lo hiciste, cómo lograste que Dios te empezara a sacar de esa depresión. Bueno, yo creo que todo el mundo lo debería hacer en la oración. Amén. En la oración, escuchar alabanza, también llena mucho, Wow. llena mucho. Darle las gracias en esa intimidad. Por lo menos acá donde estoy ahorita es bonito porque lo puedo hacer con libertad, ¿sabes? Con esa intimidad con el Señor. Nombraste dos cosas importantes, pastora. Una es la oración, y es una de las cosas que más te va a ayudar en medio de este proceso, del proceso que estés viviendo. Tú que me escuchas, hermano, estás allí escuchando. Y la segunda es la adoración. La adoración es algo, la adoración tiene un poder tremendo. La adoración, yo descubrí hace poco el poder de la adoración, cómo te libera, porque la adoración hace eso, te libera. Más allá de poner una música cristiana, no, es que adores a Dios. Es que lo adores de verdad de adentro, ¿sabes? Desde tu corazón, desde tu alma, desde lo más profundo de tu ser, lo adores y lo ames y en medio de esa alabanza y de esa adoración, tú le digas cuánto lo amas también, porque eso es lo que Dios quiere. Y en ese proceso que tú, en medio de esa adoración es que Dios comienza a liberarte de todas esas ataduras. Porque tenemos que estar claros en algo, hermano. La pérdida de un familiar al final nos va a crear ataduras espirituales. ¿Por qué? Porque el enemigo dice la palabra en Juan 10:10, dice que él no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Entonces, ¿qué busca él con todas estas cosas? Atarnos, busca sujetarnos, nos quiere hurtar la bendición de Dios. Nos quiere quitar la libertad de ver las cosas diferentes al mundo. Que estés sumido en la tristeza, que estés sumido en la depresión, que muchas veces personas en medio de esas situaciones, ¿qué piensa? ¿Qué busca? El suicidio. Y hermano, el suicidio no es la solución. La solución es Cristo Jesús. La solución es nuestro Padre Celestial rindiéndote absolutamente a Él. Ahí es como pastora lo hacía, se encerraba en su habitación, como lo dice Jesús, cierra la puerta de tu aposento y ora en privado, órale al Padre, y ahí es donde el Señor te va a bendecir, ahí es donde Dios te va a fortalecer. Y es que para todo, Ricardo, para todo. Tú quieres un trabajo, un empleo, quieres una casa, quieres un carro, quieres lo que tú quieras. Tú tienes que llevarlo a los pies del Señor, a la oración. Y esperar que Él, si es la voluntad de Él, porque a veces pedimos las cosas y no es la voluntad del Señor. Pero queremos en nuestro tiempo, en nuestro espacio, no es así. Exacto, y es la voluntad de Él. Y algo fundamental, hermano, también esto que tengo acá yo en este momento, la palabra de Dios, la Biblia. Leer la Biblia, hermano, yo sé que en este momento quizás no te provoca nada, porque lo único que tienes en tu cabeza es a tu familia que la perdiste en medio de ese terremoto. A la gente de Colombia también, a quien le damos un fuerte abrazo y estamos con ellos como venezolanos porque también sentimos todo el dolor que sintieron, todos esos días posteriores, una tristeza profunda. Pero esto que tengo yo aquí en la mesa es la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios, la Biblia. Esto también libera muchísimo.
Y esto es lo que te va a traer la paz que más nadie te va a dar. Por eso yo te invito a que hagas eso que dice Pastor, adores a Dios, lee la palabra de Dios, lo primero que tienes que Sí, y así vas a escuchar cuando Dios te habla, sí, señor. porque Él realmente habla a través de la palabra. Sí, señor, así es, así es. Pastora, continuando con tu historia que, oye, me ha impactado esa parte cuando menciona cómo Dios llegó en medio de esa dificultad y te bendijo, pero luego vino este otro proceso en el que, pues, lamentablemente pierdes precisamente a Alexander. Sí. Okay. Eso, ¿cuánto tiempo pasó entre lo de Alexander, entre lo de Leonardo y Alexander? ¿Cuántos años pasaron? Pasaron como 2 años. 2 años. 2 años y tanto. O sea, no fue mucho. No fue mucho, no. Y esa es otra de las cosas, doctora, que Dios tiene, bueno, yo lo dije hace un momento, Dios no es un Dios que improvisa. Dios tiene un plan perfectamente estructurado con la vida de todos y cada uno de nosotros, y contigo no es la excepción. Dios tiene definitivamente tenía y todavía tiene un plan con tu vida, con tus hijos, con tu familia. O sea, todo lo que pasó en tu vida fue por eso, fue con un propósito, no fue una improvisación de parte de Dios. Y es como, tenemos que estar claros de que todos los días es la oportunidad que Dios nos da, ¿sabes? De decirle a nuestros hijos que lo amamos, Sí. que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que le busquemos. Que le agrademos a sus ojos. Que nos salgamos del mundo donde estamos para honrarlo a Él. Así es. Porque allí es donde vamos a conseguir la salvación. Sí, señor. Y bueno, de verdad que fue unos momentos muy, muy rudos. Qué malo cuando uno no conoce del Señor. Eso iba, porque fíjate lo que dice el Padre. Dios dice que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Sí, y cuando no conocemos a Dios, ¿a qué le vamos a dar importancia? A las cosas del diablo, a la brujería, a todas esas cosas que no tienen importancia. Sí. ¿Por qué? Porque lo que realmente tiene valor y lo que realmente tiene poder es esto, la palabra de Dios, es Dios. Es el creador, es el que te permite a ti respirar. Yo le decía a unas personas, la otra vez estaba en la calle predicando, y yo le decía, señores, respiren, inhalen, exhalen. Y la gente lo hacía. ¿Sabe qué es eso? Ese es el poder de Dios. Porque Dios es el que te está permitiendo hacer eso. No es nadie. Pero lamentablemente la ignorancia de las personas, la falta de conocimiento, de leer esto, de entender esto que está acá, es donde las personas podrían no decir haber dicho esas cosas, no haber dicho, más bien haberte dicho, pregúntale a Dios no solamente por qué, pregúntale a Dios también para qué, porque es que solo tienen que haber dos preguntas, hay un por qué y hay un para qué, o sea, eso debió decirte esa persona que lo dijo, ¿entiendes? Es así. Pero bueno, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, seguimos contando parte de mi testimonio. Claro, continuemos porque es maravilloso lo que estamos haciendo. Bueno, es muy largo, lo que pasa es que estamos tratando de hacerlo corto, porque imagínate. El tiempo no nos da, pero va a ser maravilloso, porque yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con este video, con todo esto en las plataformas de redes. Así va a ser. Bueno, yo tuve 6 hijos, y de los 6, pues partieron 3. Me quedan 3 hembras. Y yo decía, bueno, Señor, me diste 6 hijos y ya tengo menos. Ahora estoy como que me siento como más sola porque ya 2 de ellas no están acá conmigo en Venezuela, están fuera del país y solamente me queda una. Yo digo, después que mi familia era tan grande, porque éramos muchos. Entonces, oye, ahora esta Navidad como que va a ser como más corta la mesa, ¿sabes? Sí. Somos muy pocos, estamos quedando muy pocos. Pero bueno, agradecidas con el Señor porque ellas están bien, están bien. Y agradecidas con Él también por el tiempo que tuve a mis hijos. Porque cada uno de ellos tuvo su tiempo y fue la voluntad de Él.
Bueno, la tercera de la partida de mis hijos fue mi hija mayor, La primogénita. la primogénita, que en mi vida nunca me imaginé tampoco que fuera a pasarme así. O sea, después que pasan las cosas, ¿sabes? Cuando uno empieza como que a unir las piezas y dice, oye, Señor, era tu momento. Sí, sí, Era tu realmente momento. así. Porque a mí me ha pasado con mi hijo Leonardo, con mi hijo Ale, con Jenny, y digo, oye, este era tu momento, Señor, de llevarte a mi hija también. Sí. ¿Ves? Y es donde la partida de mi hija terminó de que yo pudiera sentir y de ese Dios real, ¿sabes? De ese Dios que no me ha abandonado, que me sustenta, que me levanta, porque te voy a decir que no ha sido fácil. Yo estuve 3 meses deprimida, que no quería salir de la cama, que no quería salir de mi cuarto, y empezó a dolerme todo mi cuerpo, que no podía ni caminar. Parte de lo que decía hace un momento, las cosas que hace el enemigo. Exactamente. Sí, poniéndote todas esas Poniéndome. cosas ahí. Ajá, mira lo que ha pasado y sigue creyendo en ese Dios. Exacto. Era entendible que físicamente estuvieras en esa condición, era entendible. Pero eso es parte de lo que el enemigo también en medio de sus estrategias hace. Para mantenerte ahí, ¿me entiendes? Como la cápsula que nos tomamos el medicamento así, todo encerrado. Ahí no vas a salir, ¿me entiendes? Pero cuando buscas realmente a nuestro Salvador Jesucristo, es donde Él te libera de todas esas cosas. Amén. Y así ha sido. De verdad que ahora tengo palabras para las personas, ¿sabes? Eso es lo mejor. Sí, estuve hace poco en un consultorio y me topé con una persona allí, estamos hablando precisamente de esto, ¿sabes? De cómo se perdió un hijo y yo le dije, yo perdí 3 y mira dónde estoy. Sé que ellos van a estar contigo aquí, en tu corazón, porque van a estar allí, es parte de ti, fueron parte de ti. Sí. Y me dicen, oye, pero que pareciera que jamás usted pasó por eso. La fortaleza. La Ahí es donde entra parte de tu programa, historias de resiliencia y fortaleza. La fortaleza que Dios te ha dado a través de su Hijo para que estés firme y logre su propósito, parte de su propósito que era ese precisamente, darle palabra a esta persona que estaba sufriendo en un momento determinado una situación compleja de pérdida también. Eso, ahí es donde entran los ¿cómo se llaman? Los propósitos de Dios en la vida. Era para eso, es para eso, para gran parte de eso. Y no guardarnos los hermanos, porque yo leí un libro que se llama Una historia con propósito, y una vida con propósito, perdón. Y ese libro, Una vida con propósito, habla de que nuestros testimonios no son nuestros. Y hoy lo que tú y yo, pastora, estamos haciendo acá es eso, compartiendo nuestras historias, nuestros testimonios para edificar la vida de personas que están pasando por situaciones similares, quizás peores, porque obviamente las hay personas que están pasando situaciones peores, pero venimos a hablar, que es un privilegio hablar de Cristo y de Dios y de Jehová, y decirles a ustedes, hermanos, que no estás solo, que tienes a un Dios que te va a abrazar, que te va a brindar palabra, que te va a brindar paz, que lo único que necesita de ti es que tú te rindas a sus pies y que pidas perdón por lo que tengas que pedir perdón, y Dios te va a brindar esa paz. Y hay algo maravilloso, y es con lo último que una de las últimas cosas que voy a comentar ya cuando termine su testimonio, y eso lo vamos a terminar cuando el pastor haga un comienzo, cuando el pastor haya culmine de contar su testimonio de tu hija mayor, de tu primogénita. Ella falleció en medio de ella le sugirió la cardióloga hacerse un estudio de, ¿cómo se llama esto? Es limpiar las arterias, ¿sabes? Pero ella sufría, ella estaba sufriendo del corazón porque tenía una arritmia. Y bueno, allí él ya
fue a su procedimiento, pero como te digo, pues ya Dios empieza como a mostrar, y a las 5 de la mañana estábamos aquí orando con ella antes de irse, y ella me dijo, mamá, me voy en manos de Dios, que sea su voluntad. Y estoy más que segura que mi hija pues está con el Señor también. Claro que sí. Ella entró a quirófano, le hicieron su procedimiento de cateterismo, así se llama el procedimiento que le hicieron, y salió bien de allí, pero cuando está en recuperación, pues pasó el momento en que le dieron unas líneas muy fuertes y no pudieron controlarlas. Y mi hija partió con el Señor porque fue su voluntad. Ella misma lo dijo, que sea tu voluntad. Y fue la voluntad del Señor. Yo de alguna u otra forma ya la estaba preparando. Sí, sí. Pero dijiste algo fundamental, que era lo que iba a decir, y me voy a adelantar a mencionarlo. Y es que tú dijiste, yo estoy segura que partió con mi Señor. Y esa es la mayor esperanza que todos cristianos tenemos, ¿saben? La primera esperanza es que vamos a estar con Cristo, que vamos a estar con nuestro Padre Celestial, que en el momento en que partamos de este mundo, vamos a estar con Jehová de los ejércitos, con Jesucristo, pero también vamos a estar con nuestros seres queridos, con tus 3 hijos, vas a estar en el momento en que tú... Esa es mi esperanza. Esa es tu mayor esperanza. Volver a verlos. Volver a verlos, sí. a estar con ellos, a abrazarlos. Y eso es lo que tú, hermano, tienes que tener presente siempre en tu vida, que la salvación solamente la da Jesucristo. La salvación solamente la da Jehová de los ejércitos. Jehová la da a través de que tú reconozcas a Jesucristo como tu Salvador y que reconozcas que resucitó de los muertos. Es la única manera. Entonces, yo siempre le digo a la gente, gente que ha perdido a sus familiares, les digo, a ti no te consta ni a mí de que esa persona en ese momento se arrepintió y quizás en ese momento le pidió perdón al Señor cuando ya estaba a escaso momento de irse. Y Dios lo perdonó, porque les recuerdo que Dios tiene misericordia nueva todos los días cada mañana lo dice la palabra. Y el Señor dice en el Salmo 51:17, dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, sea de quien sea, mi querido hermano. Entonces yo estoy seguro, y te lo digo a ti, hermano, que nos estás escuchando, que el Señor a muchas personas en sus últimos momentos, por muy mala que haya sido esa persona, Dios lo perdona, porque Dios es misericordioso. Dios de perdón, de amor, de misericordia. También es un Dios que consume, claro que sí, pero Dios es un Dios que perdona. Entonces esa tiene que ser siempre nuestra mayor esperanza. Amén. Y esa es la mayor esperanza que tú debes guardar, pastor, que tus 3 hijos, amén, así es. Los 3 están allá arriba con el Padre Celestial esperando en el momento que te toque partir con el Señor. Y que el día que te toque partir con el Señor tienes que partir en absoluta paz. ¿Por qué? Porque tú te rendiste a Cristo, porque tú entregaste tu corazón y tu vida a Cristo, y porque tú sabes que en el momento en que tú vas a partir, tú vas a ir con tus 3 hijos, con Él, con el Señor y con tus 3 hijos. Y a ver a mis seres queridos. Claro que sí, porque esa es nuestra vamos a tener esa oportunidad, esa es nuestra esperanza. Así tiene que ser. De verdad que ha sido una de las cosas más difíciles que creo que he escuchado entre los testimonios que he escuchado en este programa, que hayas perdido a tus 3 hijos. Uno de los testimonios más fuertes que me ha permitido escuchar este programa. Pero sé que Dios es un Dios maravilloso, un Dios que siempre está allí para fortalecer, para redarguir, para fortalecer, para amarnos y consolarnos. ¿Sí? Yo estoy seguro que en medio de tantas cosas, Dios te consoló muchas veces. Muchísimas, ¿cierto? Muchas veces. Estaba en ese momento con una sobrinita acá y yo le estaba preparando una sopa mía para cuando ella regresara. Y yo me empecé a sentir mal, ¿sabes? Yo empecé a sentir un malestar en el estómago y en mi vida, en mi espíritu. Y yo le decía, ay Señor, ¿pero qué es esto? Me duele la boca del estómago. Y bueno, yo terminé de preparar la sopa, le serví a la niña y me hice un té y me fui a acostar. Y me acosté y yo dije, ay Señor, pero
¿qué será lo que pasa? Me siento como que si algo se está desprendiendo de mi estómago. Radio allí. Qué tremendo, Ricardo. Fue algo y yo en varias oportunidades creo que lo he contado, que yo sentí que mi hija se estaba yendo. Y yo creo que no habían pasado ni media hora cuando me llamó mi nieta para venir, porque nos estamos preparando para una fiesta. Y resulta que ella venía supuestamente a traerme las cosas, que yo iba a hacer unas cosas aquí para la fiesta. Y ella me dijo, no, abuela, no pude traer las cosas ahorita porque tenemos que ir a Maracay, porque mi tía está un poco delicada. Ella en el momento me dijo que mi hija ya había fallecido. Y yo, cuando me iba, yo llevaba esa angustia y yo dije, mi hija no está. Y no sé, porque fue lo que sentí, ya el Señor me lo hizo sentir, ¿sabes? Y cuando llegué allá, que la doctora misma me recibió, y bueno, mira, Ricardo, en ese momento me desplomé, ¿verdad? Y después me levanté y dije, bueno, Señor, eres tú de nuevo. Eres tú de nuevo. Y en la funeraria me vieron muchas personas y me decían, qué tremendo, tú sí eres fuerte, tú sí eres fuerte de verdad, porque mira, otra vez vuelves a pasar por lo mismo y mírate. Yo le digo, bueno, solamente el Señor es el que me mantiene aquí, más nadie. Sí, solamente Él es el que nos puede mantener así de firmes. Más nadie, pastor. No, porque es como decía el apóstol en estos días, que creo que fue en el programa que estuvo contigo, Rubén, que de repente en los momentos cuando uno pierde un familiar, todos vienen, tú sabes, hasta te cocinan. Sí, él lo dice así. ¿Verdad? Y ya llega un momento en que te dejas sola. Es así. Y el único que está con uno es el Señor, porque Él es el único que está a nuestro lado, que no nos va a dejar. Sí, Señor. Por eso fue muy importante lo que mencionabas de la oración, lo que mencionabas de la adoración. Yo le añadí la palabra. Eso es muy importante. Por eso, si estás en medio de una situación similar a esta, o peor, pues te invito a que hagas eso. O sea, y ríndete a los brazos del Señor. Ríndete a los brazos del Señor. Como lo dice Pastora. Ya eso iba, Pastora. Me gustaría que ya para finalizar el programa, me gustaría que le hables allí a esas personas que están ahí detrás de las cámaras, en sus teléfonos, con su teléfono en mano, viendo este video a través de YouTube y de las redes sociales. Me gustaría que tú le digas, le des un consejo, le des una palabra de todo lo que a ti te pasó, cómo ellos pueden salir adelante en medio de todas esas dificultades. Bueno, yo les diría que busquen a Dios, es el único que les va a sacar de esta depresión, de estos momentos tan duros, tan difíciles, que lo material, eso no importa, porque yo también he perdido muchas cosas materiales y no me importa, nunca me importaron. Me importa es mi espíritu, el alma. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que clamen a Dios. En Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y es así porque empezamos a conocer de Dios y empezamos a ver cosas que jamás nos imaginamos. Entonces, te pido que solamente vayas al Señor, a los pies de Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Así como me levanté, como Dios me levantó y que hoy estoy aquí, pues así también va a pasar con alguna de ustedes que esté pasando por estos dolores tan terribles en tu corazón. Dios lo va a sacar y sana las heridas de lo más profundo de nuestro ser. Sí, hermoso mensaje de Pastora para todos ustedes, queridos hermanos del programa Testimonios de Vida. De verdad que maravilloso mensaje del final, Pastora. Que el Señor de verdad fortalezca sus corazones.
Pero no quiero finalizar el programa sin darte esta palabra que le pedí al Señor antes de venirme acá a tu casa, que te doy gracias por haberme recibido aquí en tu casa. La palabra que le pedí al Señor esta mañana, y está aquí en Salmos 35, del 9 al 10. Mira lo que dice, pastor. Esta palabra te la da el Padre para ti. Dice: entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Lo acabamos de hablar. Dice: todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que se despoja? ¿Quién como Jehová? Solamente Jehová. Lo acabamos de hablar. Es solamente el Dios de Israel el que te va a librar de todas esas ataduras espirituales que el enemigo quiera imponer en medio de dificultades y de pérdidas como las que hemos estado viviendo recientemente aquí en Venezuela, en Colombia, y lo que mi querida hermana pastora pues también vivió a través de todos esos años. Pastora, que el Señor te bendiga grandemente por haber compartido con nosotros tu historia, una historia de resiliencia y de fortaleza, donde el Señor pues te levantó, y hoy en día brindas tu hermoso testimonio para todos ustedes, querida familia de Radio Redimido FM. Que el Señor les bendiga grandemente. No se la pierdan toda esta entrevista que estuvo maravillosa para nuestro Padre Celestial y para todos y cada uno de sus hijos, que hoy, con el mayor amor del mundo, mi hermana pastora y mi persona, Julio Ricardo Aster, estamos aquí compartiendo para todos ustedes. Que el Señor les bendiga de una manera especial.